a Dios por este hermoso momento tan maravilloso que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Señor Padre Santo, te damos gracias, bendito Señor, porque nos has dado un día más en tu presencia, un día más donde podemos ver el sol de justicia reflejado aquí en nuestros hogares. Señor Padre Santo, te pedimos que toques nuestro corazón, que nos des un espíritu de discernimiento para que esta palabra que tú has preparado la podamos discernir y sobre todo poner en práctica en nuestra vida. Te pedimos, Señor, por todo aquel, Señor, por necesidad, por todas sus necesidades, Señor, que tú las conoces muy bien, para que te manifiestes en sus vidas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Vamos a iniciar, mis hermanos, mis hermanitas, y estamos ahí, tenemos una imagen de un hombre que está vestido de una forma que pues no sería la más adecuada para atravesar un océano sobre una cuerda, sabiendo que abajo hay tiburones. Pero a veces en nuestra vida, ya en estos últimos tiempos, podemos ver ese peligro que hay en cada paso que damos, y pareciera que estamos sobre una cuerda y que no medimos el peligro que hay y nos exponemos porque confiamos en nosotros y no confiamos en Dios. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que cada día el mundo se ve más envuelto en peligros, en adversidades, y que todo lo quiere solucionar él mismo, no busca de Dios. Y si vemos en la imagen, tenemos ahí que se está terminando el tiempo. Cuando estoy diciendo que se está terminando el tiempo, quiere decir que estamos en los últimos tiempos. En los últimos tiempos donde, de acuerdo al libro de Revelaciones, nos habla de que hay ya señales que nos indican que la maldad se está multiplicando. Esto nos lleva, mis hermanos, a la enseñanza que vamos a ver el día de hoy. Y la enseñanza se llama así: vienen tiempos peligrosos, tiempos despiadados, tiempos inhumanos. Esto nos habla pues de los últimos tiempos. Y la palabra, el versículo donde nos vamos a basar es 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. Entonces vienen tiempos peligrosos, tiempos despiadados e inhumanos. Pero nosotros, como hijos y como hijas de Dios, sabiendo que el Señor nos tiene en el hueco de su mano, sabiendo que somos la niña de sus ojos, y también en que las enseñanzas que nos ha dado de las permanencias, una de las enseñanzas es permanecer en la gracia. Amén. Así es que cuando el Señor nos habla de permanecer en la gracia, y aún viendo señales y viendo que estamos en los últimos tiempos, dicen algunas traducciones, en tiempos postreros, habrá tiempos peligrosos, tiempos difíciles. Entonces, pero nosotros, como hijos de Dios, como escogidos, como sacerdotes, como sacerdotisas, que hemos tomado la autoridad de ser sacerdotes, profetas y reyes, que hemos tomado esa responsabilidad, sabemos que tenemos a un Dios todopoderoso, que tenemos a Jesucristo, nuestro abogado. Amén. Vamos a ver la palabra, porque aún viendo estos tiempos
tiempos peligrosos, tiempos despiadados e inhumanos, vámonos a Tito 2, del 11 al 14. Veamos la palabra que tiene el Señor para nosotros, los cristianos, los hijos de Dios. Y dice la palabra: porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Amén. Vean qué palabra tan hermosa para nosotros, los hijos de Dios. Amén. Viene esta enseñanza, estamos hablando que vamos a escudriñar lo que es segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. Y cuando vamos a escudriñar esta palabra, nos habla de esos tiempos peligrosos, tiempos despiadados e inhumanos, en esos postreros días. ¿Qué es lo que espera? Pero con esta palabra tan maravillosa que tenemos aquí, y que está hablando a los cristianos que son fieles, no está hablando a los muchos, ni a las multitudes, ni a los que se dicen que creen, sino a los fieles, a los discípulos. Amén. Amén. Entonces cuando habla aquí dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Y cuando está hablando a todos los hombres, dice a todos los hombres que estén dispuestos a recibirlos en su corazón. Si tú, en este momento que estás escuchando esta palabra, tú lo quieres recibir en tu corazón, dice aquí que la gracia de Dios se ha manifestado para todos. Amén, amén. Y también para ti, si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, pero que si hoy lo quieres recibir, recíbelo. Abre tu corazón, dile: Señor Padre Santo, te pido perdón porque sé que soy un pecador. Inscríbeme en el libro de la vida. Te recibo como mi Dios, como mi Salvador. Y quiero ser tu hijo. Amén. Gracias te doy, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Tú lo has recibido, dice, porque la gracia de Dios es una gracia inmerecida. Es un regalo. Es la misericordia, pero tiene que haber un deseo tuyo de quererlo recibir. Por eso dice aquí que se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Pero todos los hombres tienen que estar dispuestos a querer recibir la salvación. Y al recibir la salvación es que lo recibo a Él. ¿A quién recibo? A Cristo Jesús. Reconozco que Él murió en la cruz. Yo creo que tú moriste en la cruz. Entonces cuando yo lo creo, entonces lo estoy recibiendo. Y le estoy diciendo: inscríbeme en el libro de la vida. Dice en el libro de Revelaciones que cuando se va a abrir el libro de la vida y todo aquel nombre que está inscrito ahí, dice que será salvo. El que no esté inscrito ahí quiere decir que Dios se manifestó en su gracia, pero no lo quiso recibir. Entonces dice que será juzgado y será enviado al lago de fuego, porque no lo quiso recibir, no quiso la salvación. ¿Sí me explico? Amén. O sea que Dios está mostrando la gracia de Dios y la salvación para todos. Para ti y para mí. Es para todos, no es en exclusiva. Pero dice aquí, enseñándonos, aquí viene ya. Cuando yo lo recibo hay un compromiso de aprender más de Él. ¿Para qué? Para tener una coinonía, para que yo permanezca. ¿En qué? En esa comunión con Él. Entonces dice, enseñándonos
que negando la impiedad, o sea, negando la impiedad, o sea, negando la maldad, las cosas que yo sé que de antemano que están incorrectas, entonces me está enseñando que ya no lo vuelva a hacer, que ya no abrace los deseos mundanos. Vean, los deseos mundanos, que está hablando y tiene que ver con los últimos tiempos, con los tiempos postreros. Está hablando ¿qué? De los deseos mundanos. Y dice, vivamos en este mundo. Ya estoy en este mundo, ahora ¿cómo debo de vivir? Dice aquí, de un modo sobrio, justo y piadosamente. ¿Cómo lo hago? Como Dios me va a ir enseñando. Por eso dice aquí, enseñándonos. Y yo he dispuesto a querer aprender, a no cuestionar la palabra de Dios. Una de las permanencias es permanecer en los mandamientos. ¿Cómo entonces voy a aprender? Pues permaneciendo callado. ¿Para qué? Para poder aprender, negando al orgullo, negando al cuestionamiento, sino aprender, querer aprender como niño, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. O sea, estoy esperando que Él venga, porque Él dijo que vendría otra vez. Se fue, dice, me voy. Les conviene que me vaya, porque voy a dejar otro consolador. Significa que tengo dos, que tengo a Cristo Jesús y tengo al Espíritu Santo. Amén. Fíjense bien, es bien hermoso. Dice, ¿quién dio? Está hablando de Cristo Jesús, hablando de este Salvador, quien dio a sí mismo por nosotros. ¿Para qué? Y aquí dice, ¿para qué? Para redimirme de toda iniquidad. Yo soy un pecador, reconozco que soy un pecador. Por eso Dios dice que Él se ha manifestado su gracia en mí. ¿Para qué? Para ser salvado. Pero me está hablando que tiene un propósito. El propósito es ser redimido de toda iniquidad. Si yo permanezco en la gracia, entonces me está redimiendo Cristo Jesús. Él es el intercesor, Él es el abogado. Dice, ¿para qué? Para que toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya. Como yo he sido elegido, soy parte de ese pueblo elegido. ¿Por qué? Porque Él murió por mí y por ti. Pero que ahora Él que se ha manifestado, yo quiero permanecer en su gracia. Dice aquí, celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras. Si yo permanezco en Él, en esa bondad, permanezco en el amor, permanezco dando palabra, si permanezco en todo instante y en todo momento en Él y Él en mí, entonces voy a dar buenas obras. Él no le gusta que yo haga malas obras, porque desde el momento que yo hago malas obras, entonces soy amigo del mundo, y dice la palabra que entonces soy enemigo de Dios. Amén. Así es que al ser enemigo de Dios, entonces la gracia no puedo estar en la gracia de Dios si yo soy amigo del mundo. Amén. Amén. Vámonos entonces a lo que es la palabra base, el versículo base. Y entonces es 2 de Timoteo, dijimos, 3, del 1 al 5. Y vamos a ver en esta traducción. Y dice la palabra: sabe también esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. En otras traducciones dice en los últimos días. Aquí dice en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. En algunas traducciones dice difíciles, pero son peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros,
vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, malagradecidos, sin santidad, sin efecto natural, desleales, calumniadores, incontinentes, crueles, aborrecedores de los que son buenos, traidores, impulsivos, vanidosos, amadores de los placeres más que amadores de Dios. Y vemos esta parte de aquí, muy interesante de la palabra de Dios. Cuando habla, dice que en los últimos días se multiplicará la maldad. Y habla aquí de algunos aspectos nada más de lo que es las obras de la carne. Pero dice un término importante, dice aquí, y porque los hombres y las mujeres, dice, serán amadores de sí mismos. Amadores de sí mismos. Y da muchas características de lo que para ellos es importante. Y termina en el versículo 4, termina también, primero inicia con amadores y termina con amadores. Dice, amadores de los placeres. O sea que todo lo encierra en ese amor, pero no es un amor ágape. Aquí está hablando de lo que se refiere a la satisfacción personal, el gusto, la rebeldía de hacer lo que yo quiero en contra de Dios. Amén. Amén. Si vemos en el 4, dice aquí, traidores, impulsivos, vanidosos, amadores de los placeres más que amadores de Dios. Más que amadores de Dios. Aman todo, dice, de sí mismos. Y dice el 5, teniendo apariencia de piedad, mas negando la eficiencia de ella, a estos evita. Ok, entonces está hablando bien claro el Señor, la palabra de Dios, y dice, a estos evita. Con estos no te relaciones, con estos no tengas amistad, con estos huye de ellos, porque te van a contaminar, porque son desenfrenados, porque son contrarios a la palabra de Dios. Son falsos profetas. Dice aquí, teniendo apariencia de piedad, o sea que son engañadores. Se esconden bajo una máscara. Dice aquí, teniendo una apariencia de piedad, que acuden a los lugares, a las congregaciones, dándose golpes de pecho, dando ofrendas y diezmos, que los demás vean de cuánto es, que son piadosos, que regalan cosas, mas negando la eficiencia de ella. O sea que es todo lo contrario. Así es como cuando van negando esa eficacia que se refiere de la piedad, que es todo lo contrario, es una mentira. Son hombres y mujeres de doble ánimo, pero que en el fondo, cuando los vemos en otro lugar, que no necesitan aparentar, demuestran realmente quiénes son, porque no pueden ocultar. Dice aquí, cuando hablábamos de la palabra, de la iniquidad, de la impiedad, de la maldad. Ahora, hablando entonces de segunda de Timoteo, y que estamos viendo y que dice aquí que en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos y habrá amadores de sí mismos.
O sea que no le importa la familia, no le importan los hijos, no le importa nada. Lo único que quiere conseguir es placer, satisfacerse a sí mismo. Amén. Y esto ya lo estamos viendo, pero ¿a qué se debe? ¿A qué se debe que se está multiplicando la maldad? Pues se debe a que está escrito en la palabra de Dios, pero también hay un porqué. Vámonos a 2 de Timoteo 3:1. ¿Qué dice? Ahí mismo. Dice entonces que, pero debes de saber que en los últimos tiempos en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, tiempos, instantes. Pero estos tiempos peligrosos van a ser constantes, van a ser continuos. No va a ser de vez en cuando, sino es un estilo de vida que ya lo estamos viendo. Y ese estilo de vida se debe a la iniquidad que se ha alimentado. Y esto lo vamos a ver en Mateo 24:12. Dice en Mateo 24:12: debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, ¿a qué se debe? Se debe entonces al aumento de la iniquidad, porque la hemos alimentado, hemos permitido, nos hemos descuidado, hemos bajado la guardia, no nos hemos mantenido firmes. Al no mantenerme firme, viene la iniquidad, y esa iniquidad es la maldad. Y dice la palabra, el amor de muchos se enfriará. Y cuando viene ese enfriamiento, hay un alejamiento de Dios. Lo primero que tú haces es que dejas de congregarte, dejas de ir a buscar ser ministrado, te apartas, empiezas a buscar por otro lado. Y eso se enfría, hace que te enfríes, hace que te alejes, que entonces al descuidar te quitas la armadura de Dios. Al quitarte la armadura de Dios, entonces vienen los flechazos, vienen los pensamientos que te van a hacer dudar, que va a venir pensamientos donde te van a llevar a alimentar esa iniquidad. Y viene un alejamiento total de Dios. Y ese alejamiento, si tú eres papá o mamá, tus hijos lo ven. Y es el mensaje que estamos enviando. Es el mensaje que el mundo quiere. Porque ellos no han parado de bombardearnos con mensajes de todo tipo. ¿Para qué? Para incrementar la maldad, para incrementar la iniquidad, para que se aumente. ¿Por qué? Porque la mayoría del mundo quiere el poder, y el poder ellos lo quieren ¿para qué? Para satisfacer sus necesidades. Pero ¿cuáles necesidades? Los placeres, el amor al placer, el amor al dinero, que los aleja de Dios. La idolatría los está alejando de Dios. Amén. Amén. Así es que cuando nos alejamos y cuando nosotros estamos en esa iniquidad, nuestros oídos se tapan. Hay una ceguera espiritual. Hay unos oídos tapados porque nos negamos a escuchar. Viene necedad, viene argumentación para justificar la iniquidad,
Aun cuando nos están diciendo hacia donde tú caminas, es un camino de muerte. Es un camino de perdición. Pero como yo he abrazado esa iniquidad y porque le he dado autoridad a los miembros, entonces quiero satisfacer lo que deseo, lo que no tuve. Y como no he sido ministrado porque no he querido, no porque no haya sido ministrado por la palabra de Dios, sino simplemente porque no he permitido que penetre hasta lo más profundo. Porque hay una necedad, hay un orgullo que no creo. Aún me están enseñando que voy a muerte y yo digo, no, lo que pasa es que está lloviendo y se va a quitar cuando ya llevo el agua hasta las rodillas. Y me pongo un paraguas y sigo caminando, pensando que a donde voy a llegar, ahí voy a estar mejor que a donde estaba. Claro, hablando de hermanos cristianos, ¿verdad? Cuando estamos hablando de alguien que realmente se arrepintió, que alguien realmente recibió a Cristo en su corazón, pero que se ha alejado. Y esto ha ido incrementando la iniquidad. Amén. Amén. Ahora, hablando de iniquidad, podemos ver entonces que la iniquidad dice que viene del hebreo awon, y esto es la depravación y perversión, pero enfatizada, o sea, de gran manera. O sea que es malo, perverso o inservible. Entonces, cuando estamos hablando de la iniquidad, y esta iniquidad ha aumentado, entonces ha aumentado, ¿qué ha aumentado? La depravación y la perversión. Porque eso es lo que el enemigo quiere. Es lo que han utilizado los medios de comunicación, con imágenes, con cartelones, en todo instante y en todo momento, para niños, adolescentes y adultos. Imágenes donde te llevan a la depravación y donde te dicen que está correcto, que así debe de ser, que es normal y común, que es parte del ser humano. Si vemos este término de iniquidad, porque lo estamos viendo en hebreo, pero ahora si lo vemos en el griego, significa ponería. Y esto significa depravación también en el griego, es decir, específicamente malicia. En concreto, está hablando de los pecados, pero unos pecados de gran maldad y perversidad. Por eso estamos hablando de esa iniquidad que ha ido aumentando. ¿Cuándo? En los últimos tiempos se va a multiplicar. Y ya lo estamos viendo. Ya lo estamos viendo. Hablando entonces de esta maldad y esta perversidad. Si yo me voy al versículo base, dice entonces, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y dijimos que terminan amadores de los placeres, de placeres más que amadores de Dios. Entonces está hablando de la iniquidad, está hablando de la perversión, de esta perversión que es que irreversible. Pero que el enemigo quiere que las familias no estén unidas. Quiere destrucción total de la familia. Por eso podemos ver en la familia, cuando están reunidos, ya no están como estaba antes. Que no estaba, la iniquidad no estaba tan arraigada como lo está hoy en los últimos tiempos. Por eso son los tiempos peligrosos, porque hoy vemos la reunión de familia y cada quien está por su lado en
en el iPad o en el celular. Cada quien está en lo suyo. Cada quien son amadores de sí mismos. Buscan la satisfacción personal. No quieren una relación con la familia. Pero eso los ha llevado el mundo y nosotros hemos sido partícipes de eso. Porque lo hemos permitido. Amén. Entonces estamos hablando de esa perversión, pero que está en nuestras manos como cristianos. Y si tenemos hijos, pues decir no lo vas a tomar, no lo vas a hacer, porque de antemano estamos disciplinando, estamos corrigiendo, estamos haciendo lo que dice la palabra. Pero si no lo hago, entonces me estoy sumando a la iniquidad, me estoy sumando a contribuir con lo que está haciendo el enemigo para que todos caigan en esa iniquidad, en esa perversidad. Amén. Amén. Ok, vamos a continuar. Entonces, hablando de esa iniquidad, hablando de esa palabra tan maravillosa, y tenemos aquí, déjame ver el versículo, déjenme regresar, hablando de este versículo tan maravilloso, y podemos contar, dice, porque los hombres serán, y dice, amadores de sí mismos. Y luego ahí en ese versículo, si los podemos contar, vamos a ver cómo se describe 18 características del hombre de este tiempo, del hombre y de la mujer de este tiempo, de lo que ya lo vemos. Algunos, casi todas, y algunos nada más algunas, pero ya se están dando características. Dice ahí, cuando estamos notando, dice amadores. Cómo empieza con amor y termina con amor de las cosas ilícitas, de las cosas que no le agradan a Dios. Y luego cómo amar, amadores de sí mismos, y dice, y amadores de los placeres, ya encierran a 16 características donde se inclinan la mayoría del hombre moderno. Amén. Vámonos a Primera de Corintios. Veamos qué dice Primera de Corintios 13:13 en la Nueva Biblia Viva. Dice así la palabra: 3 virtudes hay ahora, dice que hay ahora permanecen: la fe, la esperanza y el amor, pero la más excelente de ellas es el amor. En otras dice ahí, hablando de estos frutos, y dice de estos 3 frutos que permanecen, la fe y la esperanza, pero que el amor es el que prevalece. Y si es el que está prevaleciendo, pero cuando estamos hablando de los últimos tiempos, amadores de sí mismos, dice que ninguna de ellos, porque han sido, dice, amadores de sí mismos, más que de Dios. Y lo dijo la pastora, nosotros amamos porque Dios nos amó primero. Amén. Entonces significa que yo ya no amo a Dios, sino que me amo a mí mismo. De eso está hablando. Y que busco los medios de satisfacer las necesidades que el mundo me ha vendido. Porque no es lo que yo digo, es lo que yo he abrazado y he alimentado. ¿Cómo podemos notar que dentro de nosotros hay muchas necesidades que no son agradables a Dios, pero no se las hemos entregado? Entonces, de alguna manera, pues esto está implicando que dentro de esto que está abrazado, de estas características del hombre moderno, pues también puedo estar dentro de ellas. Amén. Así es que es importante que notemos que tristemente podemos ver que la humanidad ya está en estos últimos tiempos. Y que además esta señal que nos habla, esta señal que habla de que no porque no haya esperanza,
sino porque nuestra esperanza no la hemos puesto en Dios, sino la esperanza la hemos puesto en conseguir las cosas del mundo para satisfacer las necesidades de la carne. Oh Señor, guárdame, bendito Señor, porque ¿qué está pasando con nosotros? El Señor nos está dando esta palabra, y esta palabra tiene una finalidad, y la finalidad es permanecer en su gracia. Pero para permanecer en su gracia, tengo que hacer algo también yo. No voy a esperar que todo me lo dé el Señor, sino tengo que pelear. Y no tengo que pelear dando golpes al aire, decir voy a practicar en el aire, sino tengo que practicar en mi cuerpo. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues cada que me venga un pensamiento de iniquidad, someterlo en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Pero ¿cómo lo hago? Como lo hizo el apóstol Pablo en su momento. Cada que venía, que querían las obras de la carne, que venir a hacer lo que quería, él lo sometía, porque sabía que eso no venía de Dios. De eso se trata cuando estamos aquí hablando de esta enseñanza. Veamos algunos ejemplos. Vamos en Romanos 8, del 6 al 8. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es paz. Vean lo que dice este versículo. El versículo 6 de 8, Romanos 8, 6, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. El Señor me está mostrando, me está hablando aquí. Si tú te ocupas de la carne, o sea, si te ocupas de satisfacer los amores del mundo, de tu placer humano, entonces te va a traer muerte. Pero si te ocupas de lo espiritual, dices que va a haber vida y paz. Y le agrego, vida en abundancia. Amén. Amén, amén. Así es que es importante que decidamos, porque todo esto que nos habla el Señor es una decisión que te está hablando al corazón, para que dejes a un lado las obras de la carne y que te ocupes de lo espiritual. Porque si te ocupas de lo espiritual, va a haber paz. Significa que va a haber frutos, pero va a haber una vida en abundancia, porque vas a empezar con una paz, pero antes de la paz, primero empezamos con lo que es el amor, el gozo, y viene la paz y la paciencia. Pero es gracias a que estamos sometiendo al cuerpo. No estamos dejando que las obras de la carne, que lo que quedó envuelto en los últimos tiempos, no es para mí. Porque yo, como el apóstol Pablo, estoy sometiendo la carne y estoy trabajando en lo espiritual. Amén. Que aunque podamos ver que están sucediendo muchas cosas en estos últimos tiempos, yo permanezco en la gracia de Dios. Gloria a Dios, amén. Que no importa que por fuera me estén atacando con flechazos directos e indirectos, yo permanezco bajo sus alas, Amén, amén. bajo la sombra del águila, bajo Dios. Amén. Amén, amén. Así es que cuando yo permanezco, entonces me estoy ocupando como guerrero, como guerrera. Dice el 7: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Así es que cuando vienen a que quieren que tú hagas por medio de mensajes, por eso es importante escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios me limpia, me purifica. Amén. Y entonces cuando permito que el Espíritu Santo esté en mí, entonces voy a poder discernir los mensajes que vienen del mundo. Y como vienen esos mensajes del mundo que quieren que yo actúe contrarios a Dios, yo voy a ser de antemano que es enemistad contra Dios, que a Dios no le agrada.
Y si no le agrada a Dios, no me agrada a mí, porque yo soy hijo de Dios, tú eres hija de Dios, tú eres hijo de Dios. Amén. Y cuando atacan a Dios, me atacan a mí. Amén. Dice sí, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No pueden, ¿por qué? Porque aman al mundo. Y dice la palabra, si tú amas al mundo, no amas a Dios, eres contrario a Dios. Amén. Sí, vivo en el mundo, pero no soy del mundo. Me queda claro. Amén. Pero es una convicción que tengo que Dios, conforme yo voy avanzando en su palabra, me va mostrando, me va limpiando, me va quitando esos tapones que ha puesto el enemigo para no escuchar la palabra de Dios. Pero como Dios me ha hecho libre, hoy la puedo escuchar. Amén. Dice el 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces estamos hablando de la carne. Y si yo vivo de acuerdo a las necesidades carnales, entonces nunca voy a agradar a Dios. Porque no estoy haciendo la voluntad de Dios. Estoy en lo que yo quiero. Porque además tengo un espíritu de cobardía. No como lo que dice la palabra. Dice, yo no te he dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero no quiero reconocer que hay cobardía en mí. Porque todavía me es difícil deshacerme de las obras de la carne. Pero mientras yo no reconozca que estoy en lo incorrecto, significa que mi orgullo es muy grande. Pero Dios dice en su palabra que al orgulloso le va a poner todo tipo de obstáculo. Porque lo que busca Dios es humildad. Que reconozcamos. Si tú no reconoces, difícilmente vas a poder avanzar. Amén. Entonces, una de las características de los últimos días de la iglesia que está enfrentando en este momento es que nos negamos a hacer el propósito de Dios. Y al negarnos a hacer el propósito de Dios, nos creemos mejor que Dios. Queremos traer técnicas, queremos traer soluciones a la congregación, a la iglesia. Porque lo queremos hacer a nuestro modo. Porque consideramos que ya no estamos en los tiempos de antes cuando se escribió la palabra. Pero la palabra dice allí que es una palabra viva. Una palabra viva que es para ayer, para hoy y para mañana. Y que si yo la cuestiono, soy un rebelde. Que hay orgullo en mí. Y si hay orgullo en mí, ¿qué significa? Que yo estoy adorando a otro Dios que no es Jesucristo. Amén. Amén. Dice aquí, en 2 de Timoteo 3:4, habrá hombres traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Cuando está hablando que dice que amadores de los placeres, y está hablando de hombres traidores, o sea, hombres que no son leales, hombres que se van a vender, mujeres que se van a vender para conseguir el placer. Y no estoy hablando de lo sexual, que también puede caer en esto, sino hablando de todo tipo de placer.
que vaya en contra de Dios. Envanecidos, idólatras. Amén. Amén. Voy a ver otra traducción, otras traducciones de este versículo de 2 de Timoteo 3:4. Dice aquí, amadores de los placeres en vez de amadores a Dios. Voy a ver otro. Ay, no avanza. Dice aquí en esta traducción, no se podrá confiar en ellos, porque esos orgullosos actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, harán solo lo que les venga en gana. Otra traducción, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios. Otra traducción, traidores, impetuosos, envanecidos y amantes de los placeres más que de Dios. Podemos ver entonces, dice que no se va a poder confiar en ellos. Obviamente no se puede confiar en ellos porque a sus obras están hechas en la carne. Dice, porque esos orgullosos actuarán sin pensar. Estamos hablando de los últimos tiempos. En vez de obedecer a Dios, ¿qué dice que harán? Dice, harán solo lo que les venga en gana. Y parece que nos están describiendo los tiempos actuales, que harán lo que les venga en gana. No importa que les digan que están en peligro y que pueden morir y que pueden contagiar a todos los demás y que están en un gran riesgo. Dice que harán lo que les venga en gana. ¿Por qué? Porque lo que quieren es satisfacer su placer. No lo que piensen los demás, no lo que piense Dios. Son engreídos, traidores. Dice, amadores de los deleites. No es un deleite, dice todo lo que les dé placer. Aman eso. Aún lo que esté prohibido, aún las fantasías, lo que quieran experimentar, todo se vale. Por eso van a hacer lo que les da en gana. Son pervertidos. Y muchos podríamos pensar, sí, yo veo muchos pervertidos, pero ¿qué hemos hecho nosotros? Quizás algunas de las cosas que estamos hablando aquí lo hemos hecho. Quiere decir que estamos a un paso también de entrar en esa iniquidad, en esa maldad, de ser amadores de los deleites. ¿Cuántos deleites nosotros amamos que no sean Dios? Podríamos hacernos esa pregunta. Pero esta advertencia no es para los hombres de fuera. Esta advertencia, ¿para quién es? Para los que se congregan. Bendito Señor. Para todo aquel que es cristiano. Para eso es esta palabra. Está hablando porque estamos en los últimos tiempos. Pero nosotros como hijos de Dios, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a mantener fieles? ¿Firmes? En Cristo Jesús, porque si tú lo quieres hacer como lo has hecho, seguramente vamos a caer. Veamos qué dice en 2 de Timoteo 3:8 en esta traducción, Reina Valera contemporánea. Dice así, está en pequeñito porque son 3 traducciones, se los leo. Y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también estos hombres se oponen a la verdad. Su entendimiento está corrompido y en cuanto a la fe están descalificados. Está hablando a hombres y mujeres dentro de la congregación y se pone como ejemplo a estos dos, a Janes y Jambres. Dice que se opusieron a Moisés
Entonces está hablando que muchos hermanos y hermanas se van a oponer a la palabra de Dios, a lo que el pastor les dice, a lo que dice la palabra, a lo que dice la enseñanza. Y dice aquí, su entendimiento de estas personas, hombres y mujeres, dice, está corrompido. Por eso no la aceptan, por eso se enojan, por eso quieren hacer lo que ellos quieren. Dice, en cuanto a la fe, están descalificados. Veamos otra traducción. Nueva versión internacional. Del mismo modo que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también esa gente se opone a la verdad. Son personas de mente depravada, reprobadas en la fe. Dice entonces que todo aquel que se opone a la palabra de Dios, a la enseñanza, dice que también esa gente se opone a la verdad, porque lo que se está hablando es la palabra de Dios. Dice, son personas de mente depravada, porque dicen, ya no estamos en esos tiempos. ¿Por qué ponen todas esas características de la carne? Cuando hoy estamos viviendo que eso está en contra de los derechos humanos, está en contra de lo que hoy se está manejando, de la libertad. Se está manejando que esto está en contra, del amor, de la inclusión. Significa que yo no acepto a todos los demás. No, lo que yo no acepto es lo que sea contrario a la palabra de Dios. Y es donde me tengo que mantener firme. Dice aquí en otra traducción, Reina Valera Gómez, dice aquí, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe. Repito, y de manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, a ti también estos resisten a la verdad. O sea que pueden estar ahí, no se van de la congregación, ahí están, pero no cambian. Agarran lo que les conviene, se dan baños de pureza, pero resisten a la verdad, porque allá afuera van a hacer lo que les pega en gana. Porque son amadores de los placeres. Amén. Dice entonces, hombres y mujeres corruptos. ¿Por qué corruptos? Porque cambian por algo mejor para ellos, algo que les satisface, les llegan al precio. Y lo dan con gusto, porque su deseo es ese. En el fondo ha sido siempre ese. No han querido desecharse de la vana manera de vivir que tenían. No quieren morir al pecado. No quieren morir a los deseos de la carne. Por eso dice, reprobos en cuanto a la fe. Santiago lo llama de una forma más dura. Veamos Santiago 4:4. Dice aquí, llama a los hombres que prefieren ser amigos del mundo más que de Dios, les llama almas adúlteras. Es más directo. Pero a veces cuando escuchamos esto, almas adúlteras, nos enojamos. Cuando lo que está haciendo Dios es removiendo para que se caiga la mala semilla y quede lo bueno. Es cuando decimos gracias bendito Señor por tu palabra, porque estás removiendo, me estás zarandeando, porque me amas tanto y que quieres que caiga la cizaña y quede lo bueno, lo que tú has sembrado, Señor. Pero si me enojo, significa que entonces estoy alimentando la amargura, estoy alimentando la carne con el enojo. Amén. 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 Veamos qué dice Mateo. Mateo
12:39. Dice así: pero respondiendo él les dijo, está hablando de Jesús, pero respondiendo él les dijo, una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás el profeta. Porque cuando nosotros estamos en una congregación y estamos siendo ovejas que cuestionamos, ovejas que no queremos cambiar nuestra manera de vivir, que no es agradable a Dios, siempre andamos pidiendo que nos convenzan, que nos expliquen. O sea que estamos pidiendo una señal. Dice aquí, una generación perversa y adúltera que demanda señal. O sea, quiere una señal para poder obedecer. Convénzame. Entonces responde Dios y dice, ninguna señal se le dará. Ninguna señal se le dará. ¿Por qué? Porque no es hijo de Dios. Porque está cuestionando al Padre. Porque no lo está honrando. Porque hay rebeldía contra la disciplina. ¿Pero por qué? Porque eso nos ha enseñado el mundo. Dice aquí, dice, ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás el profeta. No va a haber la señal que tú quieres, pero sí va a haber una señal de juicio. Y a Jonás lo mandó a la oscuridad, al estómago dice la palabra que del monstruo marino. Esa es la señal, para que meditara Jonás sobre su actitud. Que Dios nos guarde que andar pidiendo señal por nuestra rebeldía. Amén. Regresamos al versículo base. Sabe también esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, malagradecidos, sin santidad, sin efecto natural. Fíjense bien cuando dice sin efecto natural, desleales, calumniadores, incontinentes, crueles, aborrecedores de lo que son buenos, traidores, impulsivos, vanidosos, amadores de los placeres más que amadores de Dios. Cuando estamos viendo esta parte de aquí, estamos hablando de obras de la carne. Pero vamos a desglosar porque dice amadores de los placeres. Y si estamos hablando de amadores de los placeres, vámonos al griego. ¿Qué significa ser amadores de los placeres? Y dice que viene del griego pilidomos. Esta es una palabra compuesta. Esta palabra compuesta es de pilos y edone. Veamos qué significa pilos. Esta palabra de amadores de los placeres. Entonces vemos, pilos significa amigo, querido, amable, amigable. Cuando decimos pilos, ¿verdad? Amadores. Ahora, el otro término de donde está compuesta esta palabra griega, edone. Y edone dice lujuria, placeres. O sea, es decir, entonces, que es amigo, amigable de la lujuria y de los placeres. Cuando estamos hablando de este término en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, y que estamos hablando de amadores, que empieza en el 2 y termina en el 4, amadores de los placeres o amadores de sí mismos, entonces estamos diciendo que es amigo
que es amigable. ¿Amigable con quién? Con la lujuria y con los placeres. Y la lujuria es algo desenfrenado. Amén. Amén. Algo que no le agrada a Dios. Entonces, si estamos hablando de amadores de los placeres, significa satisfacer sus deseos carnales. Satisfacer sus deseos carnales. Y cuando hablamos de los deseos carnales, estamos hablando de las obras de la carne. Cuando hablamos de las obras de la carne, estamos hablando que estas obras es la naturaleza pecaminosa que distorsiona toda relación entre el ser humano, entre mi igual y Dios, y entre todos. Esas son las obras de la carne. Dice en Gálatas 5 del 19 al 21. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, que es la inmoralidad, la impureza, la sensualidad, la idolatría, la hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheros, orgías y cosas semejantes. Toda es grande la lista. En otras traducciones habla de adulterio, inmundicia, lascivia, idolatría, discordia, emulaciones, contiendas, herejías, envidias, homicidios, borracheras, revelaciones, entre otras. Está hablando entonces que hay una inmoralidad sexual cuando se refiere a obras de la carne, amadores de los placeres, satisfacer los deseos carnales. Si estoy satisfaciendo los deseos carnales, entonces estoy siendo ¿qué? Un enemigo de Dios. Al ser un enemigo de Dios, entonces es una de las características para ser amador de los placeres. Si yo quiero satisfacer las obras de la carne, me vuelvo enemigo de Dios. También me vuelvo perverso, porque hay perversidad en mí. Esa perversidad me va a llevar a perderme y no hay retorno, porque me va a llevar a una mente depravada, y dice la palabra que me va a dejar con esa mente depravada, y dice una mente reprobada. Pero también me habla, dice que es un alma adúltera, un alma que engaña, un alma que dice una cosa y hace otra. Otra de las características es que demanda señales. Y estas señales quiere uno que se manifiesten en forma de milagros y sanidades. A veces nosotros queremos ver lo que sean milagros y sanidades para poder creer. Quiere que hagamos campañas de sanidad para que la gente vea y crea. Y vamos a hacerlo de tal manera que vamos a decir que es un encuentro. Y vamos a invitar a todo mundo. Y vamos a demostrar por medio de señales cómo se va a manifestar. Amén. En ese momento hay una característica entonces de egoísmo, porque quiero protagonizar. Y todo esto se esconde en una idolatría. Y esta idolatría es el dinero. ¿Para qué? Para conseguir los placeres. Los placeres que necesito vienen del dinero, al amor al dinero. Porque el amor al dinero me va a dar poder.
Para poder lograr satisfacer los placeres necesito dinero. Y voy a buscar el dinero porque me va a dar poder. Y al buscarlo me estoy corrompiendo. Me estoy desenfrenando. Hay una perversión. Amén. Amén. Entonces estamos hablando de los últimos tiempos. En los últimos tiempos se va a multiplicar. Y tengo que reconocer que si yo permanezco en las obras de la carne, me voy a alejar de Dios. Es reconocido que aquel que se aleja, que aquel que deja de congregarse, se aleja de Dios. Lo hemos visto aquí en la congregación. Muchos hermanos dejan de congregarse. Y después les es difícil. ¿Por qué? Porque dejaron meter la iniquidad. Porque prefirieron la carne. Permitieron no creerle a Dios el sacrificio del Hijo y querer cubrir sus necesidades ellos, y no reconociendo que Dios es el que los bendecía. Amén. Amén. Yo recuerdo que aquí en la congregación llegó un hermano. El hermano era alcohólico, también se drogaba, vivía al día, estaba esperando que terminara el sábado porque trabajaba en la construcción. Y quería que terminara ya el sábado, desde mediodía, ya prácticamente el sábado casi no estaba trabajando, ya desde antes de salir ya estaba tomando. Cuando salía, ya iba servido, ya iba alcoholizado. Decía el hermano que cuando llegaba cerca de su casa, a todos, no conocía a los vecinos, a todo el que se encontraba ahí no los conocía, porque se refería a ellos por groserías. Y se ponía hasta las chanclas. Se perdía. Obvio que en su familia estaba desintegrada. Y esperaba, iba el lunes cuando empezaba, llegaba todo crudo. Y ahí se la curaba en el trabajo, esperando que se terminara pronto la semana para seguir. Esa era su vida, todo el tiempo. Pero conoció de Dios y hubo un cambio radical que le quitó todo, le quitó la droga, les quitó el tomar, cambió su vida. Pero cuando vino un tiempo de estarse congregando, dejó de congregarse. Porque decidió creerle a la carne. Y empezó a faltar y empezó a darle, creer en una hija que quería que viniera, pero la hija no quería venir y entonces él se quedó allá para convencer. Y llegó un momento que se fue alejando, hasta que se volvió a perder. Pero porque abrazó la iniquidad, porque no permaneció firme, no porque Dios no hiciera el cambio, sino porque él decidió que lo que él quería lo podía hacer él, por su fuerza, por su voluntad, no esperar el tiempo de Dios. Y se ha sumado a muchísimos más. Podríamos hablar de muchísimos, podríamos hablar de la palabra. En la palabra de Dios hay muchísimos ejemplos de cómo se alejaron de Dios, de cómo prefirieron
dar rienda suelta a la iniquidad, dar rienda suelta a los placeres más que a Dios. Podemos verlo en Salomón, cómo dio rienda suelta a los placeres más que a Dios. Y escribe cómo hay un tiempo para esto, para otro, porque todo lo probó. Hasta que se dio cuenta que sin Dios no iba, que él como hombre no iba a alcanzar. Porque lo que dio rienda suelta fue a los placeres. Amén. Y podemos ver muchísimos más ejemplos. Y esto nos ha ido alejando. Esto es uno de los peligros de la iglesia. Veamos qué dice Mateo 6:24. Y dice: nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se dedicará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, o a tus necesidades, porque Dios va a suplir tus necesidades si tú pones a Dios en primer lugar. Por eso dice: no puedes servir a Dios. Y una de las características de ser amadores de nosotros mismos es el dinero. Y vivo para eso, para el trabajo. Y me puedo justificar con muchísimas cosas. Sino que van a vestir, que van a comer. Me puedo justificar de muchísimas maneras. Pero estoy poniendo las riquezas, estoy poniendo las obras de la carne y no a Dios. Por eso es muy clara la palabra: o soy del mundo o soy de Dios. Si soy del mundo, estoy contra Dios. O sirvo a Dios o sirvo a las riquezas. Amén. Amén. Podemos ver que uno de los peligros que estamos viendo en los últimos tiempos en las congregaciones y en la iglesia es anunciar estas campañas y servicios de sanidad a cambio de una ofrenda. Hemos ido a muchísimos lugares donde de repente hacen congresos y hacen ¿cómo se les llama cuando hacen fiesta? Como llevan y cantan. Pero cuando hacen ese tipo de reuniones, lo hacen con la finalidad, dicen ellos, de un congreso. Pero en sí no es un congreso, es un concierto. A veces dice: te invitamos a un concierto y que invites a alguien. Y lo hacen muchísimo en las congregaciones. O dicen en la congregación: vamos a dar una plática sobre la relación de esposo y esposa. Y invitan a un psicólogo. Y el psicólogo dice: es un psicólogo que también es hermano, también es cristiano. Y luego te dan el curso y no hablan nada de Dios. Lo único que hablan de Dios es cuando van a iniciar orando y terminan orando. Es todo. Pero toda la enseñanza se basó en el hombre, en la humanidad, en la persona, no en Dios. Fue un conocimiento personal que de alguna manera son de los peligros que están sucediendo en los últimos tiempos. De querer llevar a la gente a los pies del Señor utilizando técnicas humanas, cuando Dios en la palabra no dice eso. Dice ahí, cuando fue y llevó, se acercó a Pedro y a su hermano, le dijo: yo los voy a hacer pescadores de hombres. Y les enseñó cómo lanzar las redes. Ellos sabían que eran pescadores, pero para aventar la red hacia los hombres, y era la palabra de Dios, cómo hacerlo, cómo decirlo, pero cómo decirlo viviéndola. Cómo hacerlo por medio del Espíritu Santo y no de la humanidad, no de lo que yo crea que ya estoy preparado, sino lo que ha hecho Dios en mi vida. Amén. Amén. Entonces,
¿Qué ha sucedido? Que cuando van y te invitan a un concierto, resulta que ahí te empiezan a vender los CDs, te empiezan a vender todo, te vienen a vender playeras, y todo tiene un propósito, y el propósito atrás es el económico. No es el que están aventando, lanzando la red. La red ahí está en la palabra de Dios. Cada que tú lees la palabra de Dios, Dios está hablando contigo. Cada que estamos aquí en el culto, en esta palabra que el Señor ha preparado para nosotros, el Señor me está dando una palabra, me está hablando en lo personal. Amén. ¿Sí me explico? Amén. Gloria a Dios. Pero ¿qué ha ido? ¿Qué ha sucedido? Que he modificado lo que dice la palabra por cosas que funcionan. Yo he escuchado a muchos pastores dicen: sí, eso funciona muy bien. Se llama y te dicen el nombre de la estrategia que han usado ellos. Pero yo veo y busco en la palabra de Dios y ahí no viene ninguno de ese tipo de estrategias. Pero lo ha usado el hombre y se ha penetrado, se ha metido dentro de las congregaciones. Así es que en lugar de anunciar las buenas nuevas, pues hacen este tipo de acciones, de actividades. Pero cuando hay algo y bien importante en 1 Corintios 14, 26, y dice: cuando te reúnas en la congregación, cuando te reúnas en la iglesia, debes hacerlo de acuerdo al orden de Dios. No es como yo crea y les diga a los hermanos: vamos a hacer una mesa redonda, lluvia de ideas. Vamos a ver qué estrategias podemos hacer para jalar gente. Eso no dice Dios. Dios dice que para siempre que nos reunamos tiene que haber un orden. Vamos a 1 Corintios 14, 26. Y dice: cuando os reunís, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación, y que todo se haga para edificación. Ahí está hablando, ahí dice qué es lo que tenemos que hacer. No dice que inventemos, que estemos en una mesa redonda y que a ver quién tiene mejores ideas y que vamos a hacer un champurrado y tamalitos para sacar fondos, para empezar a repartir panfletos. No dice eso la palabra de Dios. Dice que cuando te reúnas, cada cual aporte salmos, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación, que todo se haga para edificación del cuerpo de Cristo. Ahí dice la palabra, y si alguien nos ha enseñado es Jesús. Y vemos que Jesús en Mateo 9:35, Él en su ministerio hizo muchos milagros y ministró al pueblo de Israel con un orden. Y vamos a ver cuál es el orden de Dios que nos enseñó Jesús. Y Jesús decía, Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Lleva un orden. ¿Cuál es el orden? Dice que el primer orden, dice la primera parte que hacía, dice enseñando en las sinagogas. O sea que nosotros tenemos que enseñar en la congregación. Por eso tenemos los discipulados, para enseñar. No dice aquí que lo hagas en un pedacito ahí antes de, y que vayan los que quieran. Amén. Dice, luego dice aquí el siguiente punto. ¿Cuál es ese orden? Proclamando el evangelio del reino. Primero enseñando y luego proclamando el evangelio del reino. Y tercero, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Eso es lo que hacía Jesús. Y cuando nos envía en ese orden. Ahora vamos a sanar enfermedad y dolencia en el nombre poderoso de Jesús. Pero lleva un orden. Enseñando, proclamando y sanando en el nombre poderoso de Jesús. No en nosotros. ¿Sí me explico? Ahora,
es importante que lo hagamos en el orden de Dios, porque si no, hay ese peligro. En los últimos tiempos hay tiempos peligrosos, y el peligro cuando los ministros se enfocan solamente a hacer milagros y sanidades, cuando no llevan ese orden. Entonces veamos Juan 6:14, y dice así: la gente entonces, al ver la señal de Jesús que había hecho, decía: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. ¿Cómo nos podemos confundir cuando nosotros solamente hacemos milagros y sanidades? Entonces van a decir: ¿allá hay sanidades? ¿Allá hay milagros? ¿Cuántos son? ¿Sí me explico? Entonces realmente se pierde. Lo hizo en el pueblo de Israel con Jesús. Con más ganas se va a hacer con nosotros como ministros, como pastores, si no seguimos el orden de Dios. Y si no seguimos el orden de Dios, va a pasar lo que sucedió en ese tiempo. Dice: entonces la gente, al ver la señal de Jesús que había hecho, dice: verdaderamente Él es el profeta. Ok, ahora resulta que nada más es el profeta. Cuando el Señor nos habla en Efesios 4:11 y nos habla de la edificación de los 5 ministerios, y Jesús tenía los 5 ministerios: apóstol, evangelista, maestro, pastor y profeta. Los 5 ministerios. Entonces vemos aquí cómo Dios dejó estos 5 ministerios. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, para crecer en la fe. Entonces es importante que nosotros en todo instante, en todo momento, no nos basemos en un solo concepto, porque si no estaremos engañando. Lo estaremos haciendo como lo hacía el pueblo de Israel, que querían y decían: Jesús es el profeta, y después Jesús es el rey y va a actuar de cierta manera, cuando en su palabra no dice eso. Así es que cuando hablamos de los placeres, amadores de los placeres, vámonos al diccionario. ¿Qué dice el diccionario? Y dice: vicio consistente en el uso ilícito o en el apetito desordenado de los deleites carnales. Ese es el significado cuando buscamos amadores de los placeres. Y en una segunda definición dice: exceso o demasía en algunas cosas. Entonces, cuando estamos hablando de exceso, de un vicio ilícito, de algo contrario a Dios, es algo desordenado, es algo que no le agrada a Dios y nos va a llevar a la lujuria. También podemos poner como ejemplo, como cuando hace uno ejercicio y lo hace uno en exceso. En ese momento ya está saliendo y lo estamos llevando a un extremo que está llevando a la lujuria, un exceso. ¿Para qué? Para tener un cuerpo atractivo. No es por salud, sino que nos estamos desviando a un placer. Fíjense bien, estamos hablando de un placer, amadores del placer. ¿Cómo me veo? Para que me vean los demás. Lo estoy haciendo no por salud, sino para que los demás me vean. Qué bien estoy, ¿verdad? Qué bien me veo. Estoy entrando en la vanidad, la estoy alimentando. Y quizás no me dé cuenta. Pero el Señor hoy está poniendo el dedo en esta enseñanza para que volteemos los ojos en algunas cosas que no lo habíamos considerado. También podemos hablar como ejemplo el aspecto de comer, que en exceso va a ser una gula. Y que no busco el por qué estoy comiendo. ¿A qué me lleva a satisfacer ese placer? Simplemente tengo miedo, tengo ansiedad, no he sanado esa obra de la carne
no he sanado mi alma, y entonces me refugio en alguna comida que me hace sentir y que hace que me olvide y que me trae cierto placer. Pero va a llegar un momento que va a haber un exceso y va a hacer que entre en una gula y que se note en mi cuerpo en una enfermedad. Amén. Dice la palabra, porque es bien importante, porque la palabra, cuando estamos hablando de Dios que nos disciplina, Dios nos da esa libre decisión y nos habla bien hermoso. El Señor nos habla al oído como un hijo, como un padre que nos ama. Vamos a 1 Corintios 6 del 12 al 13 en la Biblia castellana. Y dice así: todo me está permitido, pero no todo es para bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Fíjate bien qué hermosa palabra, porque aquí dice que no es que no esté permitido, sino que todo está permitido. Y que tú conoces cuando es correcto y es incorrecto. Por eso dice aquí, todo me está permitido. Todo. Pero dice aquí, pero no todo es para mi bien. O sea, yo estoy consciente que no me va a hacer el bien. Y decido. Aquí viene la parte importante de someter el cuerpo. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Es una declaración de fe, donde estoy actuando como hijo de Dios y diciendo, pero no dejaré que nada me domine. Y cuando estoy hablando y viene, es nada me domine, es el pensamiento, es lo que estoy viendo, lo que estoy escuchando, pero estoy decidiendo, no dejaré que nada me domine. Amén. Miren, veamos la 13, versículo 13. Y dice, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Así es. Y Dios los destruirá a ambos. O sea, que no van a permanecer. Pero bien importante esta palabra. Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Ahora, esta palabra es palabra de poder. Es una palabra para que yo me mantenga firme. ¿En qué? En la inmoralidad sexual. Que me mantenga firme en la palabra de Dios. Y tengo que repetir el 12 y el 13. Dice, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Así es que si viene alguna flaqueza, o si estoy viendo en la televisión algo que me está llevando a que yo piense más allá de la inmoralidad sexual, aquí dice, pero no dejaré que nada me domine. Tengo que estar luchando constantemente contra lo que el enemigo está enviando, porque él quiere que en estos últimos tiempos yo caiga. Pero yo le digo, no voy a caer. Y dice la palabra, pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual. Aquí dice la palabra, dice, pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual. Así es que lo que están pasando en la televisión, lo que están pasando en los cartelones, es mentira. Es una mentira, es una distorsión del enemigo para que yo caiga en inmoralidad sexual, para que yo me pierda en una obra de la carne que no es de Dios. Lo que es de Dios es lo que dice su palabra, y su palabra dice, pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual. ¿Y cuál es la inmoralidad sexual? Ya lo vimos en las obras de la carne. Y dice aquí, sino para el Señor.
Mi cuerpo es para el Señor. Entonces, ¿está mal lo que es una relación sexual? No está mal una relación sexual si es con tu esposa, con tu esposo, si ya te casaste, si hiciste un pacto con Dios en medio. Pero si no lo haces, obvio que entonces esa es una inmoralidad sexual. Y entonces estás cayendo en iniquidad, en fornicación. Pero dice aquí por eso, el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Amén. Ahora podemos ver que la inmoralidad sexual en la iglesia ha crecido. Estamos en los últimos tiempos y hay muchísimas congregaciones que abrazan la inmoralidad sexual de sus ovejas. Muchas ovejas se congregan y no les dicen nada, porque si les dicen algo, se les van. Entonces permanecen callados y se hacen partícipes del pecado. Esto sucede. Es más, algunas personas son levitas y se suben ahí a adorar a Dios y están en inmoralidad sexual, y los pastores lo saben, los ancianos lo saben y permanecen callados, porque estamos en los últimos tiempos. Y ellos consideran que entonces no debería de decirse nada. Pero estamos en los últimos tiempos y se está multiplicando, porque se está abrazando. Aún en las diferentes religiones se ha abrazado que estamos en la inclusión, y entonces no hay que decir nada porque haya personas que sean homosexuales y son activas dentro de la congregación, porque si no se van a ir, y entonces estaríamos actuando en contra de los derechos humanos de esas personas. Pero estamos en contra de la palabra de Dios. Nosotros como ministros estamos en los últimos tiempos donde se ha multiplicado el pecado, y este pecado de la inmoralidad sexual, donde muchos lo han abrazado. Hay un desplegado que viene aquí, dice el Vaticano, dice que la unión homosexual es un pecado y Dios no puede bendecirlo. Pero más de 100 sacerdotes católicos alemanes decidieron desafiar al Vaticano y dando la bendición pública a parejas homosexuales. Estamos en los últimos tiempos. Hace unos días, la semana pasada, en España, a un maestro de biología lo suspendieron por 6 meses por hablar de que hay hombre y mujer, hay 2 sexos, y lo descansaron. Ahí está la noticia. Como vemos que en los últimos tiempos se ha ido abrazando y alimentando lo que se refiere a la inmoralidad sexual, a lo que es la perversión. Ahorita, cuando estaba Donald Trump, los médicos que son cristianos podían negarse, porque estaba en contra de sus creencias, de operar a personas que quieren cambiarse de sexo. Pero hoy que está Biden, acaba de hacer una ley donde no se van a poder negar por sus creencias. Los están obligados a hacerlo, si no van a ser metidos a la cárcel. Estamos en los últimos tiempos. Aún aquí en México podemos ver que cómo la inmoralidad sexual ha ido creciendo, esta perversión. Y podemos ver, dice, que en los estados donde se permiten y se reconocen los matrimonios homosexuales,
Y dice aquí, ¿en cuál? En la Ciudad de México, en Campeche, en Chihuahua, en Colima, en Coahuila, en Michoacán, en Morelos, en Nayarit, en Hidalgo, en Baja California Sur, en Oaxaca, en San Luis Potosí, en Tlaxcala y en Quintana Roo. Y luego aquí vienen otros estados, dice, estados que los aceptan por orden de la Corte Suprema de la nación, dice, que señala que las constituciones o los códigos civiles violentan los derechos humanos, y entonces ordena aceptar los matrimonios igualitarios. Y entonces los impone. ¿Quién lo está imponiendo? La Suprema Corte de la Nación, por estar en contra de los derechos humanos de ellos. ¿Y de nosotros qué? ¿Y cuáles son? Chiapas, Puebla, Jalisco, Nuevo León, Baja California. Y podemos ir viendo cómo se ha distorsionado. Y estamos en los últimos tiempos. Porque estás hablando, dice, amadores de los placeres. Y eso se está multiplicando y ahí vamos, y vamos, y vamos. Pero también es importante decir que a nosotros no llegará. Amén. Necesitamos permanecer firmes y fieles y haciendo lo que nos compete a nosotros. ¿Para qué? Para llegar a la meta. Dice en Gálatas 5:16. Dice Gálatas 5:16: amados hermanos, debemos buscar llegar a la estatura del varón perfecto, como nuestro Padre es perfecto a través del Espíritu Santo, y así no satisfacer los malos deseos de la carne. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mantenerme firme y buscar de Dios para llegar a ser y tener la estatura de Él a través del Espíritu Santo, que es el que me va a ayudar. Vámonos a Romanos 13:14, y dice la palabra: antes bien, vestíos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Antes bien, vestíos del Señor Jesucristo y no pienses en proveer para las lujurias de la carne. Romanos 13:14. Pero dice que entonces, para no hacerlo, tengo que vestirme la armadura de Dios, ponerme la armadura de Dios para que yo pueda permanecer firme. Amén. Amén. Y si permanezco firme, gloria a Dios, bendito Señor, porque tengo la armadura de Dios. Y esa armadura es importantísima para que pueda avanzar en este camino, esta verdad y esta vida que me lleva a ese galardón. En Gálatas 5:24 dice: pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y yo digo, amén. Amén. Yo soy de Cristo Jesús. Di, yo soy de Cristo Jesús. Bendito Señor. Dice, entonces yo he crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Veamos en otra traducción, dice: los que somos de Jesucristo ya hemos hecho morir en su cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. Amén. Amén. Gloria a Dios, amén. Repito, los que somos de Jesucristo ya hemos hecho morir en su cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. Aleluya, Señor. Amén. Dice en Apocalipsis 22:14: bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas de la ciudad. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras, bendito Señor. Y ahí me voy a quedar, mis hermanos, porque ya se nos hizo tardecita. Pero bendito Dios, porque esta palabra es de bendición para mi vida. Amén. Por eso me habla en esta palabra, dice bienaventurado, o sea, sobreabundado de bendición los que lavan sus vestiduras. Y yo sé, mi hermano, mi hermana, que tú vas a lavar tu vestidura. Gloria a Dios.
que tú vas a ver qué hay dentro de ti, qué necesitas de sacar de esas obras de la carne para ser limpiados y ser purificados. Dice, bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por la ciudad, por las puertas. Gracias. Y yo, bendito Señor, te doy gracias, bendito Padre Santo, por esta hermosa palabra. Así es que te pido, Señor, que en todo instante y en todo momento, Señor, me lleves por esta verdad y esta vida. Vamos a orar, mis hermanos. Gracias te doy, bendito Señor, Padre maravillosa, por esta palabra tan hermosa que tú has puesto en nuestro corazón. Esta palabra que es de poder. Esta palabra que necesito como siervo para poder avanzar a ti, Señor. Declaro, Señor Padre Santo, que me pongo ese yugo que es fácil y ligero. Me pongo este yugo y esta armadura de Dios para poder avanzar en este camino que me lleva al Padre. Gracias te doy, bendito Señor, porque sé que tú estás conmigo en todo instante y en todo momento. Que Dios me los guarde y me los bendiga en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén.